Qué susto, el miedo escénico. Ahora. Yo creo que ya estamos, ¿no? Estamos en directo. Muy bien. Pues muy buenos días a todos y a todas. Desde Paz y Desarrollo es un placer para nosotros poder realizar esta webinar, un proyecto que es financiado por la Comunidad de Madrid. Y en este caso, esta webinar vamos a tratar la problemática de la inclusión y la inmigración aquí, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Según los datos oficiales, la población extranjera en la Comunidad de Madrid este año se ha incrementado en más de 13.000 personas, lo que supone ya casi un 18% de la población empadronada aquí en la Comunidad de Madrid. Y para tratar este tema tengo el honor de contar con nuestros ponentes de 4 instituciones que su día a día se centran precisamente en esta problemática, a los cuales quiero agradecer a ellas y a sus entidades su participación hoy aquí. Y sin más dilación, para no quitar el protagonismo a nuestros invitados, les doy la palabra a ellos. En primer lugar está Luciano Fernández, que es técnico de la Unidad de Participación Social de la Fundación Secretariado Gitano aquí en Madrid. Muy buenos días, Luciano. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con vosotras. Bueno, como bien has dicho, yo soy Luciano Fernández, soy técnico de participación social de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid y también me encargo soy orientador laboral en la zona de Cañada Real, que, bueno, para la gente que conozca Madrid y demás, es una zona concreta de Madrid, en la que, bueno, a lo largo de sus 16 kilómetros hay 16 nacionalidades. O sea, es un foco de enriquecimiento cultural maravilloso. Voy a comenzar hablando de la Fundación Secretariado Gitano, ¿vale? Como entidad social intercultural que trabaja desde hace 40 años por la promoción integral de la comunidad gitana desde la atención a la diversidad. Desarrollamos proyectos y servicios para reducir las desigualdades sociales y para poder defender los derechos de las personas gitanas, principalmente en empleo, educación, salud, vivienda también. Trabajamos para promover políticas activas de inclusión para la población gitana, la lucha contra la discriminación y conseguir esa igualdad de oportunidades a nivel nacional y a nivel europeo. Actualmente estamos presentes en 14 comunidades autónomas, en 73 sedes y 83 ciudades. Somos más o menos 951 personas. El 34% de estas personas somos gitanas y del total, 78% son mujeres. En 2021 atendimos a casi 36.000 personas entre todas las sedes. El 58% son mujeres y desarrollamos un total de 654 programas. Vale, ahora os voy a hablar 3 pinceladitas de los programas más... Disculpadme un momento. De los programas más exitosos que tenemos, los programas estrella, por decirlo de alguna forma, sin desmerecer a los otros 600 y pico. Pues mira, por ejemplo, tenemos el programa Acceder, que este año cumple 20 años, que promueve el acceso a la formación y al empleo, entendiendo y valorando como la clave para la inclusión y la transformación social. Tenemos el programa Promociona, que es de orientación educativa al alumnado y a sus familias, reforzando con apoyo escolar y siempre con la coordinación de los centros escolares, y el programa Cali, que trabaja en pos de la inclusión de las mujeres gitanas en situación de mayor vulnerabilidad, acompañadas en un proceso de empoderamiento para que formen parte de la vida activa de la sociedad. Destacar que la mayoría de los profesionales y las profesionales que trabajan en estos 3 programas, así como en el de participación, somos personas gitanas.
sea, las personas que realizamos tanto la acogida como generalmente la atención básica y desarrollamos estos programas somos personas, bueno, que podemos estar gitanas, pertenecientes a la cultura. Y también comentar que el resto de las personas, de las compañeras que trabajan en la fundación han tenido una formación en interculturalidad y tienen una sensibilidad especial a la hora de atender las necesidades de la población gitana, que bueno, que como cualquier, entendiendo la heterogeneidad, pues son distintas a la mayoría. El CALIG está enfocado dentro del Departamento de Igualdad y No Discriminación. Este departamento es uno de los que más fuerza y más trabajo tienen dentro de la fundación. Apoyamos y asesoramos a víctimas de delitos de odio y no discriminación, no solamente gitanas. Apoyamos en todo este proceso, ¿no? Combatimos los bulos, las noticias falsas y los actos de discriminación. Y trabajamos desde hace un tiempo para identificar el reciente y oficialmente reconocido antigitanismo, ¿vale? El antigitanismo se ha reconocido desde el pasado 30 de junio como un agravante al delito de odio, ¿vale? Que tiene hasta 4 años de cárcel, entendiendo el antigitanismo como un acoso específico y un maltrato a las personas gitanas por el hecho de ser gitanas. Hasta el momento no se reconocía, éramos víctimas de racismo, pero sí que desde hace un tiempo a esta parte se han dado cuenta que existe un celo, un recelo, un odio concreto hacia las personas gitanas por el hecho de ser gitanas, que ya os comentaré más adelante. Colaboramos con las principales empresas de redes sociales, como son Facebook, Twitter, Google, en la identificación y denuncia de contenido de discurso de odio, algo muy importante, y esto es lo más importante y es una de las cosas de las que más orgullosas estamos, que es la coordinación del servicio de asistencia y orientación a víctimas de odio del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Gobierno de España. O sea, el equipo es multicultural, atiende a cualquier persona que llame, a cualquier hora, por los motivos anteriormente mencionados, y está formado por 9 entidades. Y como ya os he dicho, es multicultural. Actualmente el teléfono es un 900 20 30 41 y en breve pasará a ser un teléfono de marcación rápida que se convertirá en un 021. En incidencia política somos interlocutores activos tanto en España como en el resto de Europa y, para incidir en políticas de inclusión y, por supuesto, para mejorar la imagen de la comunidad gitana. Y aquí es donde entra un poco, ¿no?, el programa de participación, que es el que yo llevo, que se ha convertido pues en eje prioritario de actuación en la Fundación junto a la promoción social, la defensa de derechos y la sostenibilidad. El programa está enfocado principalmente a la juventud gitana, que como en cualquier sociedad y en cualquier es el motor de cambio. Pretendemos no solo fomentar la participación de nuestra juventud en espacios sociales y la representación para aportar y trabajar en dicho espacio la perspectiva cultural gitana, sino que para que el resto del foro identifique y conozca las necesidades que tiene la población gitana, que eso es muy importante, porque en muchas ocasiones siempre se participa y se toma decisiones sin contar, pues, en este caso, con la diversidad que, como ha dicho Gloria antes, cada vez tiene un porcentaje mayor dentro de la sociedad y de la población en Madrid. Todo lo anteriormente, todo lo que os he contado antes me sirve para lo que os voy a contar ahora, ¿no? Como veis, en todo momento, y hablando de la inclusión, en todo momento hemos estado hablando de la inclusión, hemos puesto la responsabilidad de la inclusión en la población gitana, ¿no? Trabajamos desde el programa de empleo, trabajamos desde el programa de educación, pero la sociedad mayoritaria también tiene la responsabilidad, ¿no? Y también debe de construirse en esos prejuicios frente a cualquier minoría, no solamente la minoría, la etnia gitana, la cultura gitana. Me vais a perdonar que haga una pincelada, que divague un poco, para contextualizar el porqué de este racismo intrínseco y racional hacia la población gitana.
Cuando nosotros salimos del norte de la India, de la península del Panjab, fue alrededor del 1100, huimos precisamente por eso, ¿no? Por todas las guerras civiles que estaban produciendo en base al sistema de castas, ¿no? Del establecimiento del sistema de castas. Fuimos saliendo, llegamos a España en el 1425 y a partir de 1499 fue cuando empezaron las primeras persecuciones hacia la población gitana. ¿Cuál era el motivo? No querer participar en la reconquista, no querer participar en la unificación de España. No éramos un país, no éramos una comunidad ni una población beligerante, no queríamos hacer daño, nos mantuvimos al margen y eso no sentó bien. O sea, os hablo de que hay leyes específicas, hay más de 275 leyes en contra de los gitanos desde el 1499 hasta el 1975. O sea, leyes que persiguen concretamente a la población gitana. Desde pues esta, la de no poder estar en las ciudades y si se nos veía en las ciudades se nos cortaba la oreja en primer lugar, se nos daban latigazos en segundo lugar y hasta en tercer lugar la muerte, hasta si nos veían nos mandaban a galeras para remar hacia Latinoamérica, hasta si una persona paya o no gitana nos capturaba, nos podía vender a las autoridades como mano de obra o como, pues esto, los que iban en las galeras. Hubo un intento de exterminio por parte del rey y del obispo de Toledo en 1749, en el que intentaban aniquilar a toda la población gitana. O sea, son hechos que al final han creado ese miedo y ese o sea, tenemos bagaje y tenemos motivos, porque no se ha quedado ahí, me refiero. La ley de vagos y maleantes en España de 1933 a 1970 estuvo vigente. Te quiero decir, mi padre podía ser víctima de la ley de vagos y maleantes. Mi abuelo fue víctima de la ley de vagos y maleantes. ¿Por qué? Por ser gitano. Era una persona disidente social y era objetivo de las persecuciones policiales, de requerimientos. No, es que los gitanos no se integran, es que los gitanos se excluyen. Disculpadme, pero es que lleváis 600 años persiguiéndonos. No solamente como sociedad, sino gubernamentalmente. Hay un racismo institucional desde hace 600 años que nos persigue y que nos obliga o por lo menos nos da ese derecho a dudar de si ese acercamiento hacia la sociedad mayoritaria puede ser, bueno, que está demostrado que sí, pero es justo dejarnos pensar o por lo menos tener miedo. A lo que yo voy, es justo también, hablando de justicia, exigir la inclusión solamente por una parte, porque esto es un proceso bidireccional. O sea, estamos trabajando, la Fundación trabaja con personas gitanas, pues eso, para favorecer todo aquello y sobre todo para dotarles y hacerles merecedores y reconocedores de todos los derechos que por una cosa o por otra se les han mermado desde hace muchísimo tiempo. Pero me vais a perdonar, me vais a disculpar que os enseñe esto, que es el informe de discriminación de la Fundación Secretariado Gitano de 2021, en el que se recogen 364 casos de discriminación y son 364 casos recogidos y gestionados por nosotras. O sea, ¿cuántos no habrá? Bueno, de hecho hay casos, nos llegan cientos de casos, miles de casos en los que se les animan a denunciar y no quieren denunciar por miedo a las represalias, por miedo a las consecuencias, no denuncian. Estos son solo 364 casos que han llegado a flote el año pasado. O sea, os digo que de estos 364, 129 casos denunciados a medios de comunicación por incitar al odio. 64 a instituciones públicas y privadas por la negación de acceso de bienes y servicios. 28 por discriminación en el empleo. 25 casos denunciados por hacia los servicios policiales, por el trato que se les da
a las personas gitanas, 29 en redes sociales, 27 en educación. Y podemos seguir y seguir desgranando por ámbitos todos la discriminación que sufrimos a día de hoy. Os voy a leer frases, me vais a perdonar, pueden ser duras, pero son frases recogidas de publicaciones o de los mismos casos que se están denunciando. Los gitanos son unas putas ratas callejeras que tenían que estar todas pudriéndose. Por ejemplo, el Führer tenía claro cómo acabar con esta basura. Un buen tiro en la cabeza y ya verás cómo no vuelve a haber gitanos. Estas son frases que recogemos que se pueden leer en redes sociales. El único gitano vivo es el que está... O sea, el único gitano bueno es el que no está vivo. Gitano bueno, gitano muerto. Eso es lo que tenemos que sufrir a día de hoy las personas gitanas. Tenemos que sufrir... o sea, somos víctimas de que a una... Disculpad que se me acopla. Cuando entramos a un centro comercial, nos persiguen. A mi madre la persiguen. A nuestra población, a nuestra juventud. Cuando entra a una tienda de ropa, automáticamente se va detrás el de seguridad. Y no es solamente obligación de nuestras jóvenes el girarse y decir, perdona, me estás molestando, me estás acosando, incluso estás cometiendo un delito, sino de las mismas clientas y clientes que vemos eso, es nuestra responsabilidad de decir, no me parece bien lo que estás haciendo es cometiendo un delito. ¿Cuántos contratos cuántas ofertas de trabajo no se tiran atrás porque aparece la palabra Montoya, la palabra Jiménez, la palabra Heredia? Esos currículum directamente se descartan. Y ya si hablamos del acceso a la vivienda, 3/4 de lo mismo. Eso pasa a día de hoy. A día de hoy, no sé si estáis al corriente de lo que está pasando en Peal de Becerro, en Jaén, a día de hoy. Os hablo de que ahora mismo, bueno, Peal de Becerro es un pueblo de Jaén en el que 4 desalmados discutieron con un chico, 4 desalmados discutieron con un chico y lo mataron. Acabaron apuñalándole y murió. Lo asesinaron. O bueno, presuntamente lo asesinaron, todo indica que fue así. En primer lugar, bueno, después de esto, la respuesta de la población de ese pueblo fue totalmente normal. Se manifestaron en contra de lo que había pasado. Pues las manifestaciones degeneraron en quema de casas de toda la población gitana del pueblo, a día de hoy, de quema de coches de toda la población gitana del pueblo, no les dejan salir a la calle. Bueno, de hecho se han tenido que ir porque se les niega el acceso a servicios, no les dejan entrar a la farmacia, no les dejan entrar a comercios. Eso está pasando hoy, a 26 de junio del 2022. Todo esto con la complicidad de la policía. Y lo puedo decir porque se ve, porque hay pruebas gráficas en los que la población está dándole la vuelta al coche y prendiéndole fuego y los policías así puestos. Entonces, está muy bien hablar de inclusión. ¿De quién trabaja la inclusión con la población mayoritaria? Con la población blanca, con la población heterosexual, con la población hegemónica. ¿Quién la trabaja? Porque es el papel fundamental, o sea, el principal, la entidad o el ente que tiene que trabajar con ellos son las instituciones públicas y en pocos casos lo hacen. Cada vez más, por supuesto. Pero no de la forma en la que lo tienen que hacer. Creo que alguien quiere hacer una pregunta. Perdón, no he entendido qué quería hacer. Pues esa es la situación. ¿La inclusión es posible? Es posible. ¿Es difícil? Mucho. Tenemos que trabajar más. Y desgasta. Pero no nos podemos rendir. Y esto es extrapolable, imagino, a todas las minorías que trabajan a todas las personas y a todas las minorías que sufren ese racismo, porque cada día está más normalizado, porque desde los discursos políticos en espacios públicos se permiten palabras
que atentan directamente contra la integridad de las personas, porque utilizar una palabra, o sea, el concepto MENA, el concepto banda latina, clan, el concepto ajuste de cuentas, todo esto que escuchamos diariamente en los medios de comunicación y por parte de los poderes públicos, lo único que hace es aterriza directamente la población. La población se hace eco de esas expresiones, de esas palabras y fomenta el odio. Y fomenta el discurso de odio y la agresividad y la falta de relaciones entre, pues al final, el enriquecimiento cultural, ¿no? Que es de lo que se trata, de nutrirnos de estas 16 nacionalidades que hay en Cañada y que tienen una convivencia maravillosa, o no, pero por lo menos conviven y lo intentan. Eso en la ciudad es muy difícil y va a seguir siendo difícil mientras sigamos teniendo discursos que vayan perpetuando este tipo de comportamiento. No sé si tenéis alguna pregunta, si os he satisfecho, si os he puesto mal cuerpo. Lo siento en cualquier caso. Muy bien, Luciano, pues... No, Luciano, muchísimas gracias. Me quedo con frases tuyas que dicen que, ¿no?, que la inclusión es a los dos bandos, ¿no? No solamente de uno, sino también que somos responsables el resto. Y la importancia de los poderes públicos, por supuesto, en todo este tema es absolutamente necesaria, ¿no? Luego, al final de terminar, una vez que haya terminado las ponencias, también damos un plazo para las preguntas que nos quieran realizar. Estupendo. Pues ahora damos el paso a Victoria Eugenia Castrillón. Ella es presidenta de la Asociación Alma Latina. Victoria, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Te pillo de campamento en campamento, ¿no? Pues sí, es lo que toca por esta época, atender pues una de las necesidades de los menores. Hola, ¿me escuchas? Parece que no nos oyes. Ay, ¿cómo así? A ver, ¿ahora? Hola, Victoria. Hola. Yo la escucho, pero... Hola, sí, te oímos bien. Sí. ¿Me escucháis ahora? Gloria también, genial. Nosotros te oímos bien, Victoria. Bueno, y yo a vosotras y vosotros. Yo encantadísima de estar aquí en esta época de verano, con el calor, la calor que está haciendo. Y sí, de campamento en campamento estamos desde el último día de colegio, pues atendiendo. Hola. ¿No me escuchas? Nosotros te escuchamos bien, Victoria. Escuchamos. Yo también. Vale, como decías, Gloria, atendiendo una de las necesidades de los menores en esta época, que es pues la recreación y el seguir creciendo y formándose por medio de campamentos de verano, que atiendan también como la conciliación familiar. En eso estamos ocupadas desde el último día de colegio. Sí, sí, te escuchamos, todo bien, todo bien. Estoy hablando. Bueno, Alma Latina pues, ha sido fundada por un grupo de profesionales inscritos en los medios de comunicación latinoamericanos en el año 2004. En sus primeros 5 años se dedicó pues, a atender cuestiones como la legalización, asesoramiento con la documentación, las solicitudes de asilo, y para esto tenía un departamento con un abogado, diferentes abogados que atendían estas necesidades. También se formó desde el inicio una escuela de formación en idiomas. Y bueno, cuando yo entré a Alma Latina, que fue como más o menos en el año 2007, vi a un grupo juvenil e infantil formado por unos 200 menores que se formó a través de los escuchantes de una emisora que se llamaba Fiesta FM.
Entonces, estas familias pues demandaban servicios de recreación, de apoyo escolar, y ahí fue cuando comenzamos a atender estas necesidades y creamos el proyecto Transformar. El proyecto Transformar es básicamente una atención a las necesidades de apoyo escolar y a la gestión de emociones de menores, hijos e hijas de migrantes, de familias migrantes o reagrupados. Estos niños reagrupados empezamos a notar que llegaban con unas necesidades de atención emocional brutales, que en esa época, en el 2005, nadie mencionaba. De pronto llegaban y eran escolarizados en la misma semana cuando llegaban a esta sociedad de acogida, pero no se ponía mucha atención en cómo venía, qué traían en las mochilas. Entonces traían de pronto un duelo muy, muy fuerte, que era el de haber dejado a sus familias, a sus amigos, a sus amigas y a sus familiares, sus juguetes, su espacio, sus olores, y de la noche a la mañana ser inmersos en una educación obligatoria y gratuita. En una semana ya estaban escolarizados, con una atención brutal, una desatención a su bilingüismo. Por ejemplo, los niños vienen, o sea, estoy hablando de que venían, pero sigue sucediendo esta realidad. Ellos llegan con necesidades de atención al bilingüismo, aunque nosotros trabajamos, bueno, intervenimos con menores de toda Latinoamérica, algunos países africanos y de Europa del Este. Traen todos y todas las necesidades de atención lingüística, porque así sean de habla hispánica, sabemos que los modismos son distintos. Entonces no es lo mismo decir venga aquí en España que venga en Colombia. Entonces esas necesidades que en un principio fueron atendidas por las escuelas de bienvenida y por la Alma Latina y otras asociaciones y fundaciones más que han desaparecido, a fecha de hoy no existen, fueron una de nuestras preocupaciones y es uno de los focos que ponemos en el programa Transformar. El apoyo escolar, porque necesitan una adaptación curricular, porque así vengan menores con unas altas capacidades y con un alto rendimiento escolar, muchas veces por su edad son devueltos, entre comillas, a cursos inferiores. Esto produce también un choque emocional brutal, que ellos no lo entienden, porque si era un menor que venía bien, con un rendimiento escolar bien, por su edad tiene que cursar un curso menor, o muchas veces pasan a otro nivel más alto. Entonces, toda esta necesidad pues, ha sido atendida desde entonces por un equipo multidisciplinar que está compuesto por educadoras sociales, mediadoras interculturales y psicólogas. También casualmente es formado por mujeres, no es que discriminamos. Tenemos compañeros que son voluntarios y que llegan también, por ejemplo, de la Bolsa de Voluntariado de la Complutense y otras universidades que forman parte del equipo. Entonces, en el programa Transformar, también cada vez, y desde yo creo que desde 2008, antes de la pandemia, vimos la necesidad de atender las necesidades, la demanda de gestión emocional de estos menores. En los menores reagrupados pasa algo que cuando llegan, ellos llegan con una emoción y una felicidad, con el duelo, pero ellos piensan, nunca se imaginan que van a pasar muchas horas solos y solas en las casas. ¿Y esto por qué? Porque las familias que lo reagrupan precisamente pues no hablan de esto antes de traerlo. Es algo que sucede. Y ellos llegan pues a unas casas en lo general compartidas con otras familias, pasan mucho tiempo solas y solos en la casa, porque es sabido por todas, los horarios de la familia migrantes, esos horarios de esclavitud interminables son, bueno, es bien conocido yo creo que por toda la comunidad de los que nos están escuchando. Entonces son menores que terminan el colegio y si no fueran a programas de atención, de intervención socioeducativa o programas de prevención como el nuestro, que hay muchos y varios, afortunadamente en Madrid, estarían solos y solos en su casa. Aún así,
es un alto porcentaje que todavía está excluido de estos programas y que tienen que pasar solos y solas en sus casas o en los parques. Nosotros también activamos la atención a la familia desde una perspectiva de una pedagogía sistémica, porque no es suficiente con atender a los menores, con atenderlos, recibirlos desde las 4:30 de la tarde hasta las 8 que están en el programa, sino que también atendemos las necesidades y los llamados y las quejas y los lamentos y la realidad de las familias, que en el 90 por caso son formados por mujeres solas, mujeres que a cabeza de familia, que soportan unos largos e interminable jornada laboral, porque la mayoría pertenecen al gremio del servicio doméstico, al de los cuidados, y no tienen un solo empleo, ellos tienen varios empleos para poder llegar a fin de mes. Entonces en la mañana 3 horas, 4 horas y hasta en la noche. Mujeres que no saben, desconocen el sistema educativo, que van una vez al colegio, por ejemplo, a la matrícula y no vuelven, precisamente por esa carencia de conciliación. Entonces se dan cuenta, en la mayoría de los casos que atendemos nosotras, de que su hijo está siendo excluido del sistema educativo cuando ya es muy tarde, de que su hija o su hijo está sufriendo el bullying, acoso, cuando ya es muy tarde. Y nosotras, hay un dicho que decimos, nos hemos convertido como en una clínica de casos urgentes. Nos vienen casos de todo Madrid, de Pinto, Leganés, de toda la Comunidad de Madrid, casos que sinceramente yo me enfado porque lo hemos comunicado en las emisoras de radio, por medio de escuelas de familia que tenemos, en las redes. No permitamos hasta que sea muy tarde. Asiste con tu hijo, pide ayuda antes de que sea muy tarde. Pero en muchos de los casos que nos llegan es cuando ya son muy tarde. Son menores de 16, 17 años que ya no quieren volver al colegio, que han intentado suicidarse y que están cada vez más en esta burbuja del absentismo escolar. Bueno, entonces los programas, para ir terminando esta parte de la presentación, es el programa de Red Familias. Red Familias se reúne una vez al mes y los programas y los temas que tratamos en estas sesiones son sugeridas por las mismas familias. Los temas que nos sugieren son, en su mayoría, es cómo poner límites a nuestros hijos, a los adolescentes, cómo educar a un niño o a una niña en un sistema cultural diferente, cómo la mediación entre la pareja o la expareja, tenemos que centrarnos mucho en esto también. Y, como decía, utilizamos, nos colabora en Red Familias un equipo multidisciplinar en todas las áreas de la psicología, mediación, trabajo social, que participan en estas reuniones mensuales. Alma Latina está inscrita desde el 2007 en la mesa comunitaria del Distrito de Latina, en donde interactuamos con más de 30 entidades públicas y privadas que realizamos proyectos y programas inscritos en el área de la intervención social con un enfoque claramente desde la prevención. Prevención en adicciones, prevención en la exclusión. Y también desde hace unos 5 o 6 años en Mapeando Latina, que consiste en un programa de salud comunitaria creado por Madrid Salud, en donde también estamos allí participando junto con unas 30 entidades públicas y privadas, desarrollando actividades de participación comunitaria cada vez mensualmente en las plazas públicas. Con esto, ¿qué se hace? Pues incidir y llegar a la población, cada vez como ir orballando, como dicen en Asturias, calando en la conciencia colectiva, pues ya sea o con programas de intervenciones educativas, de sensibilización, pues contra la violencia, contra el racismo y desde la educación comunitaria. Bueno, yo doy gracias de verdad a este encuentro, a este espacio, porque creo que muchísimo. Yo llegué en el año 1997 y desde entonces estoy escuchando hablar de la brecha entre la inclusión y la migración. Y desde entonces yo no sé cuántos libros y tratados y másteres y trabajos se han realizado. Y desde entonces continuamos hablando como al compañero del
del secretariado gitano, hablando de una cruda realidad de exclusión, de racismo, de xenofobia. Continuamos viviendo a diario, no solamente el colectivo gitano, que para mí, lo tengo que decir, desde Colombia, a mí me decían en la universidad, me decían gitana, gitana. Lo tengo que decir, en la universidad pública que estudié por mi cabello, y tenía una clara inclinación hacia la población gitana de Colombia y de mi ciudad, por sus cabellos, por su salero, y la película Carmen, que por ejemplo me la vi, yo creo que fueron 500 veces. Cuando llegué aquí y veo y me encuentro con que España, Madrid, la ciudad a la que llegué, es un colectivo que se excluye, es un colectivo que está fuera. Hemos tenido y tenemos todavía población gitana en Alma Latina. He llorado cuando me las casaban a los 12 años y me decía la mamá, Victoria, tranquila, es que nuestra cultura es así. Entonces, cuando fui conociendo su cultura, me fui acercando a ellos y les dije, bueno, fui entendiendo muchas cosas y los fui amando más. Y decía yo, bueno, pero prométeme que hasta los 18 no va a ser madre, tal y tal. Entonces ha sido como una compenetración cultural muy linda en Madrid desde que llegué. Yo llegué y a los 15 días ya trabajaba en una editorial con una hija, y por estas cuestiones de la conciliación familiar tuve que dejar el trabajo de la editorial a los 3 años, porque mi hija, que había llegado de 6 años con unas habilidades buenas, muy aceptables, yo le leía todos los días, tenía un bilingüismo desarrollado a través de la lectura, porque no le entendían una palabra y ella decía 3, 4. Pero un día yo llego del trabajo y me enfado con ella y me dice, mamá, no tienes tiempo sino para enfadarte, no tienes tiempo sino para gritarme. En el colegio me están diciendo que soy de Kosovo, estábamos en la guerra de Kosovo cuando llegamos, ella era rubita y tal, entonces me impresionó tanto esta realidad que yo estaba desconociendo, de la realidad que vivía mi hija en la escuela, que me retiré de la editorial y me comencé a formarme en mediación, colegio de sociólogos, y en cuanto a academia he pasado por varias. Entonces necesité, yo dije, a ver, un trabajo que me permita la conciliación. Comencé a formarme y al tiempo me sensibilicé muchísimo desde la propia realidad de mi hija con la situación que vivían las familias migrantes. Otra cosa que me preocupaba era que yo, por ejemplo, llevaba a mi hija a teatro, al cine, y siempre programas culturales gratuitos. Entonces yo no veía menores migrantes en estos programas y pensaba, pero ¿dónde están las familias migrantes? Y me decía mi expareja, que es madrileño, él decía, ven, vamos a ir donde están, pues jugando fútbol, por el 12 de octubre, habían en la casa de campo, habían espacios habilitados que se permitía el encuentro de ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a una sola cultura o a dos, que esto con los años ha estado prohibiéndose. Entonces fue ahí cuando se creó el programa ROC, que es un programa de radio, recreación, ocio y cultura, donde se informaba a las familias sobre todos los programas, la cultura y educación, en muchos casos de fácil acceso o gratis, a la población migrante y a la población autóctona. Bueno, ya para ir cerrando, porque no me quiero ampliar y que pueda haber un debate, yo creo que en la exclusión y la inclusión y la migración hay una brecha tan amplia como la vida misma, que nombraré solamente algunas. La deshumanización del desarrollo es uno de los recovecos que encontramos en esa brecha de la exclusión. La negación del derecho humano a migrar de un país a otro. La desaparición de las escuelas de bienvenida, eso amplía la brecha. La conciliación familiar, que no permite la atención a las familias ni a los menores. La brecha también está compuesta por un laberinto de género, porque son las mujeres quienes sufrimos en carnes propias un sistema patriarcal, un sistema machista, precarizado. La carga familiar es una realidad social que llevamos las mujeres sobre nuestros hombres. Al tiempo del choque cultural, el estrés por el choque cultural. Es algo que tenemos que tener en cuenta.
y al tiempo de que la educación de nuestros hijos e hijas. Sufrimos un choque cultural al tiempo que estamos activadas para apoyar a nuestras hijas e hijos en su desarrollo como personas y profesionalmente. La educación educativa es otro recoveco en esta brecha de la migración, entre la migración y la inclusión, porque no hay equidad, no hay una equidad en las extraescolares. ¿Cuántos menores y menores conozco yo, Victoria Castrillón, en la asociación que han pasado, que han querido pertenecer a un club deportivo en este año? De los 70 que atendimos en este año, 40 no han podido entrar a un club deportivo, a un club de patinaje, por el precio y por la conciliación. Entonces son menores, o por el piano, tú le dices que tú qué quisieras tener, yo quiero tocar el piano, pero es imposible, es una fantasía entrar a un conservatorio para muchos de estos menores. Entonces, la equidad en la educación, la equidad en las extraescolares. Y algo que quiero nombrar es esto del estatus de la ciudadanía. Encontramos dos clases de ciudadanos. Unos ciudadanos, una ciudadanía con derechos y otra ciudadanía sin derechos, porque no tienen papeles, porque no tienen un documento que les facilite una sanidad pública. O sea, esto ya ahí es una brecha que dice mucho de la calidad de políticos y gobernantes que tenemos. Dice mucho de la humanidad que estamos viviendo. Con eso, yo creo que ahí tenemos que poner el dedo en esa brecha. Bueno, nosotras, para irme cerrando, nos vamos a, como he dicho antes, nos centramos y muchas veces nos piden ayuda para asilo o por razones de odio en las redes. Pues somos muy activas en Facebook y en Twitter y en Instagram. Pero en tanto que publicamos las actividades que hacemos dirigidas a menores, nos hemos convertido en unas expertas en derivar. Y créanme que conocemos los recursos y los recursos que funcionan de otras entidades en Madrid, no solamente por nuestra pertenencia a las mesas comunitarias, sino también porque desde el 2004 estamos ahí a pie de calle mirando y conociendo los recursos que funcionan, preocupándonos de que la gente no sea explotada por ciertos abogados o ciertos gabinetes que les cobran hasta para ir a empadronarse, preocupadas en derivar. Entonces somos expertas en derivar, y créanme que lo somos, pero también expertas en la intervención socioeducativa, en el apoyo escolar y en la gestión emocional, no solo desde la perspectiva sistémica, por medio de nuestro programa Transformar. En esta brecha, bueno, yo quiero hablar de la brecha de la racialización que viven nuestros menores desde que están, desde la cuna. Pasan desde infantil, luego la primaria, la ESO y luego el bachillerato. Y digo desde la cuna, porque desde la cuna, cuando me nace mi negrita o mi negrito, mi amarillo, mi rojo, mi verde o mi azul en el barrio, ya tiene una chapa, ya tiene un estigma, ya tiene una cartulina pegada en la frente, o mi niña gitana, y llega con esto a infantil al colegio. Son muchas las discusiones que he tenido y hay profesores y directores de colegio que no me quieren ver, porque yo en mi calidad de mediación social, no soy bastante activa y yo llego con mi carnet al colegio y hablo con la directora, con el profesor y le digo, vengo en calidad de mediadora social porque esta persona me lo ha pedido. Esto lo inventé y me encanta. Porque el profesor o la profesora o el director se pone amarillo o rojo y me dice, yo digo, es que esta persona está pidiendo hace 6 meses cita contigo y tú no tienes tiempo. Entonces, perdóname, vengo a acompañarla, estoy afuera, luego entraré cuando tal. Lo primero, y voy porque las familias nos llaman o nos escriben a las redes y ahí sí no derivo, ahí estoy. Aunque tenemos redes, tenemos un equipo maravilloso, entre ellos está Adela Marlo, es una profesora de infantil que escribió un libro que se lo recomiendo a todos, que se llama Nadie se ríe de nadie y que ha sido utilizado para varias jornadas contra el bullying en los colegios públicos y privados. Bueno, voy terminando. Entonces, esta brecha racializada la tenemos que tener en cuenta, la tenemos que ver, ya me queda poco tiempo. Podría extenderme y decir y hablar
varias, pero entonces voy a decir algo para cerrar, que yo creo, para incidir definitivamente, para que cojamos el sartén por el mango, creo que la cultivación tiene que ser individual. Y la cultivación de los gobernantes, de los políticos, de los educadores sociales, de las trabajadoras sociales, de todas las personas que interinstitucionalmente actúan y participan en la construcción de una sociedad plural en donde todas y todas contamos. Porque si estalla el mundo, estalla con todas y con todos. Y la pandemia, los incendios, las guerras no tienen discriminación. Entonces no nos queda otro remedio que cultivarnos como personas. Bien lo dijo Gandhi y lo quiero repetir yo. Debe ser el cambio que queremos ver en el mundo. Por eso el compañero está hablando. ¿Desde hace cuánto? Desde el año 1400 que llegaron los gitanos acá. Están siendo perseguidas y excluidos. ¿Desde cuándo los negros salieron de África a poblar la tierra? Haciendo uso de algo innata del ser humano, que es la migración, porque está comprobado antropológicamente que el ser humano salió de África a poblar la tierra. ¿Por qué entonces estos gobernantes, esta gente que maneja las leyes y crea las fronteras y las púas y los matan, no se cultivan? No se cultivan. Los profesores necesitan formación. Yo hace un año estoy practicando una disciplina que se llama el Falun Dafa, que viene de la China, donde es perseguida y donde hay campos de concentración. Se llama el Falun Dafa y ha sido traída a casa por mi hija mayor, esa niña que sufrió discriminación a los 6 años, que ahora es antropóloga cultural y ya ha pasado una cantidad de inclusión y ahora pues es una de estas, bueno, ha pasado hasta, lo tengo que decir, ¿cómo se llama? Una convocatoria que es funcionaria del Estado, que está ahí, puede estar dentro. ¿Cómo cambiamos las cosas estando dentro y cultivándonos? Juana conoció en una ecoaldea el Falun Dafa y los principios de Falun Dafa, que es con lo que quiero terminar, son la verdad, la benevolencia y la tolerancia. Verdad, inscritos en este foro para que no tapemos la realidad, para no ocultarla, para no tapar la esclavitud, ni la xenofobia, ni la rabia, para no tapar la verdad, para destapar que nos hace falta formación en las instituciones, a los políticos y a los colegios. La benevolencia, para trabajar y desarrollar la empatía y la compasión. Y la tolerancia, para entender al otro, para respetar la diferencia. Entonces, desde una educación en valores, que no solamente es necesario en los colegios, sino ahora en las vacaciones de los políticos, los invito a que hagan un retiro espiritual de formación en valores, a los profesores y a todas las personas que tienen poder de decisiones, que pasen por unos retiros de silencio donde cultiven la verdad, la benevolencia y la tolerancia por un mundo mejor, para que dentro de un año no continuemos hablando de esta brecha. Gracias. Victoria, te pido que vaya acabando. Por lo visto, Gloria, tienes algún tipo de problema con el micro, así que si quieres le damos paso a alguno de los compañeros que tenemos aquí, de los contertulios. Sí que podemos por chat interno indicarnos el tiempo que tenemos cada uno, ¿vale? Gloria, eso sí que lo podemos hacer. Así que por chat interno puedes comentar el tiempo que tenemos cada uno, ¿vale? Vale. Pues si os parece, las instrucciones nos las dará Gloria por chat interno. Venga, hasta ahora.
Nicole, tienes 15 minutos, puedes hablar tú si quieres, ¿vale? Por favor, podéis comunicaros a través del chat, lo tenéis arriba a la derecha, en esta misma plataforma, arriba a la derecha veréis que hay un chat por private, por ahí podemos comunicarnos, lo digo para que no hayan silencios tan largos. Nicole, tienes 15 minutos. Vale, perfecto. Voy a intentar resumir todo en 15 minutos para no alargar mucho. Pues muchas gracias. En un primer lugar, quería agradecer especialmente a Gloria por fomentar ese espacio, Gloria de Paz y Desarrollo, también a la Comunidad de Madrid que digamos, ha subvencionado todo eso. También gracias a mis compañeros que han hablado anteriormente, de verdad, chapeau. Yo soy Nicole Ndongala, soy la directora de la asociación Karibu, que significa bienvenido. Trabajamos por tres líneas, digamos, principales, sobre todo la ayuda humanitaria y la integración y la brecha educativa. Karibu ya fue fundado desde 1991, principalmente por la falta, digamos, de atender a la población migrante africana subsahariana, en ese caso. Es a partir de ahí que se funda la asociación Karibu. Pues nuestra lucha en la ayuda humanitaria, pues como la movilidad humana es un derecho, las personas tienen derecho a poder desplazarse, y cuando llega a esas personas muchas veces están en situación de calle. Siempre decimos que es el antes y el después, ¿no? Porque para poder solicitar asilo, a veces esas personas están en situación de calle hasta que tenga la posibilidad de poder tener cita y poder solicitar asilo. Karibu siempre está allí con las puertas abiertas para las personas que acuden a la asociación. La parte de la integración, dentro de la parte de integración tenemos bastante programa. Lo que es primero la formación, porque entendemos para poder integrarse en una sociedad que te acoge, primero es aprender el idioma, porque hemos visto que hay bastante barreras muchas veces ignoradas, porque esas personas que cogen el camino para poder llegar aquí, es verdad, podemos hablar de inclusión y migración como ¿no? brecha, pero dentro de esa población migrante también tenemos que diferenciar, porque también hay temas de interseccionalidad, mientras que a lo mejor la población negra sufre por su color de piel también el aprendizaje del idioma, porque tanto la población latina como la población gitana tiene como una ventaja, ¿no? Por el hecho de hablar el idioma. No es por eso quita que están sufriendo también esas trabas, como dijo Luciano anteriormente. Dentro de la población, digamos, africana, la primera barrera sobre todo es el idioma, porque de las 54, 56 países que forma África, solamente es Guinea Ecuatorial que oficialmente habla español. Por lo tanto, los demás países no hablan español. Cuando llegamos aquí, la primera cosa que hay que hacer es empezar a aprender el idioma. Pero vemos cada vez que España está cerrando puertas a lo que es una integración digna, porque para poder formarse hay que tener papeles. Yo me acuerdo que cuando llegué yo hace más de 20 años, se podía ir a la universidad, se podía estudiar tranquilamente sin necesidad de obligación de tener la documentación, pero hoy día es casi misión imposible. Para poder hacer una formación digna, una formación que es una formación externa, una formación que te puede abrir la puerta, que no te limita solamente al servicio doméstico o a construcción, pues es muy difícil si tú no tienes papeles. Entonces estamos ahí como en un círculo vicioso que la propia sociedad, sobre todo los gobiernos, no abren la puerta suficiente a las personas para poder integrarse. Pero se habla continuamente de la migración legal, segura y ordenada, que se supone que esas personas tenían que venir legalmente, pero también hay gente que ha venido legalmente aquí, no tiene las oportunidades. Tampoco no podemos hablar
de esas... de la inmigración ordenada, mientras que las personas que están aquí de una forma ordenada, también regulada, no tienen oportunidades. Pero cuando ellos mismos hablan de esa inmigración ordenada, legal y segura, no sabe definir realmente a qué se refiere. Porque para poder hablar de algunas cosas, yo creo que hay que ver un poco qué es lo que se está fomentando para que ese programa que se está hablando se cumpla. Porque hay migrantes también que llega aquí, tanto persona refugiada o persona migrante, cuando ve que su integración ha fracasado, quiere volver a su país de origen, tampoco no hay opciones claras para que esa persona pueda volver tranquilamente a su país, porque también hay traba para lo que es el retorno voluntario. Como que, primero, la falta también de colaboración de embajadas, ahí también es un punto muy clave, y luego tampoco el gobierno no facilita todo lo que es necesario para que una persona que decida volver a su país vuelva tranquilamente. Estamos hablando continuamente, habla de que los inmigrantes, los africanos, viven en gueto. Pero ¿qué es lo que se genera para que ese no existe? Una persona que no puede tener la posibilidad de tener una vivienda digna porque hay trabas en todas partes para poder integrarse en esa sociedad. Es como si no lo considera como una cosa de dos, es como si lo ve como solamente tiene que ser algo de una dirección. Pero yo creo que la integración es un proceso de dos personas. No solamente se tiene que obligar a la persona que llega, que se tiene que integrar en la sociedad que la acoge. Pero si la propia sociedad no la abre la puerta, difícilmente esa persona se puede integrarse. Nosotros tenemos servicio jurídico porque las personas que llegan muchas veces no tienen papeles. Necesita alguien que la asesore para ver cómo puede tener la documentación, cómo debe de orientar a esa persona. También tenemos un pequeño centro sanitario, porque aquí se habla de sanidad universal, pero a la hora de la realidad no existe. Solamente da esa protección a las mujeres embarazadas o a los menores, pero a las personas realmente que necesitan esa sanidad universal no se beneficia de esa sanidad que se dice que es universal. Las mujeres que pasan por el camino durante años, que han sido mercantilizadas, abusadas, sexualizadas, trae también su mochila de problemas. Entonces, cuando llegan aquí, necesitan también que los médicos, las ginecólogas las siguen hasta un punto. Pero vemos que esas personas quedan en el limbo. No hay nadie que les ayuda realmente. Otra cosa también en el camino. Cuando salen esas personas de sus países, en el camino no hay corresponsal que realmente cuenta lo que esas personas están viviendo. Cuando hablamos de la inclusión, es que es la no aceptación, es lo que vivimos día a día, el rechazo continuo. Yo creo que allí tanto los medios de comunicación deben de cambiar un poco su narrativa, porque tampoco no está beneficiando lo suficiente a la población, digamos, tanto africana, latina, gitana, todo eso lo que suele pasar en los medios de comunicación, porque el mensaje suele ser que son delincuentes, nos quita el trabajo, en fin, como si no nos integramos lo suficiente. Pero si estamos hablando de la población africana, no solamente son gente que coge el camino para poder llegar aquí, también hay cerebro que sale de sus países para poder venir aquí. También hay afrodescendientes, personas que han nacido aquí, que han crecido aquí. Entonces, esas personas no tienen un problema de integración tal cual. Todos necesitamos a lo mejor un acompañamiento a la hora de empoderar a las personas. Aquí muchas veces se suele pensar que empodera a las personas africanas. No. Nadie empodera realmente a las personas africanas, porque una persona que abandona su país huyendo de miseria, de guerra, de resiliencia, suficiente para empoderarse por sí sola. Pero evidentemente cuando llegas a un país que no es tu país, necesitas que alguien te acompañe. Sí se habla del acompañamiento, del empoderamiento, sí, pero no se empodera a nadie aquí en esa sociedad, cosa que muchas veces se repite, que empoderamos a las personas africanas. Lo que sí que necesitamos es empoderamiento de sororidad, trabajar mano a mano, sobre todo en tema de mujeres, porque cuando más mujeres estamos unidas, más crecemos. Porque yo creo que en todos los ámbitos sentimos que no nos incluyen en esa sociedad. Porque cuando hablamos también del feminismo, nos pasa lo mismo. Es como si el feminismo occidental quiere pisar a lo que es el feminismo africano.
Es como si todo se empieza desde Europa. No se valora lo suficiente lo que empieza desde otros continentes. Yo creo que tiene que ser ahí como un aprendizaje mutuo. Europa también debe de tener la humildad suficiente para poder reconocer las aportaciones de otros continentes, porque si no, no vamos a avanzar, porque cada vez hay muchas personas pertenecientes a otras culturas que están llegando a España. En su momento España había sido un país de inmigración, ahora es un país de inmigración. Por lo tanto, España también debe de aprender cuando ellos mismos como país iba a otro país, cómo le trataba. Evidentemente los momentos cambian, las formas cambian. A lo mejor cuando los españoles iban a otro continente o a otros países, pues tenía a lo mejor un contrato a mano, pues la huida era diferente. Ahora la persona se tiene que buscar la vida, busca la manera de poder salir en sus países, pero es que ahí existe como una falta de humanidad. Se están normalizando las tragedias de los migrantes africanos. Es como si sus muertes en la patera, sus muertes en el mar, como si no está afectando a nadie. Hemos visto cómo en muy poco tiempo Europa, el mundo entero a nivel global, ha cambiado de norma, de leyes para poder recibir a los refugiados ucranianos. Evidentemente, una persona que ha vivido la guerra no puede desear nada a una persona que huye de guerra. Todos abrimos la puerta, todos estamos unidas para poder apoyar a Ucrania en ese sentido. Pero no es justo lo que ha pasado con Ucrania, que nunca ha pasado con otras poblaciones africanas, como Afganistán, Siria, Costa de Marfil, Sudán. Esas personas no tienen valores o no tienen nombre solamente porque tienen un color diferente o porque viene de un continente diferente. El hecho de tener un pasaporte o una identidad diferente no tiene por qué anular a una persona en esa sociedad. Yo creo que la educación intercultural es muy importante. Hace falta esa educación, porque a veces si los gobiernos que se supone que tienen que ser espejos de naciones para poder dirigir las cosas tal cual no lo hacen, yo creo que la sociedad civil también tiene que tomar el asunto a mano para poder apoyarnos mutuamente y buscar una convivencia digna. Yo siempre creo que la sociedad civil muchas veces sigue lo que oye en los medios de comunicación, sigue lo que oyes en las calles. Por eso el trato hacia los inmigrantes es diferente. Es como si nos están obligando a asimilar, porque la integración no es asimilación. Allí es que nos estamos equivocando si continuamente debemos de obligar a los inmigrantes a perder su identidad y aceptar lo que la sociedad que nos acoge nos impone. Ese es imponer. Una cosa es trabajarlo para poder ver un poco cómo me tengo que integrar en una sociedad que me acoge, pero no imponiéndome, olvidando mi cultura. Eso así no funciona. Yo creo que es hora de actuar si queremos que todas vivamos en una sociedad, que todas aportamos. Hay que reconocer también las aportaciones reales de las personas migrantes. Porque la mayoría de las personas, por ejemplo, que trabajan en el ámbito del día a día, hemos visto durante el COVID que han sido personas inmigrantes. Han sido personas inmigrantes, pues personas también que son no solamente inmigrantes, pero personas vulnerables en ese sentido. Por lo tanto, es hora de ver un poco lo que es la realidad, diseñar programas, proyectos de intercambio, porque no hay proyecto de intercambio que una realmente a la persona migrante y a las personas españolas. Allí yo creo que no se fomenta lo suficiente. Nosotros desde Caribe estamos impulsando la Casa Bibi, que es la casa de las personas mayores de 60 años. Hemos visto cómo le están afectando aquí durante la pandemia. Hay personas mayores que han fallecido, pero algunas tenían familia, pues otras estaban en residencia. Pero ha pasado con inmigrantes, personas de 60 años, de más de 60 años, que han estado solas durante toda la pandemia y algunas se han muerto sin que nadie supiera que realmente esas personas han fallecido. Estamos montando esta casa para poder acompañar a esas personas mayores, pero eso hace falta también una estructura del gobierno
que lo piensa, que no solamente que sea a nivel de asociaciones como Caribú o otras asociaciones que fomentan, impulsar, ayudar a las personas mayores que no tienen papeles. Una cosa es tener papeles, puedes acceder a servicios sociales o lo que sea, pero esas personas que no tienen papeles, que se encuentran muy anuladas. Aquí hay trabas para todo. Para poder convalidar tu título es un problema. Para poder regularizar tu situación es un problema. Para las personas africanas, aparte de Guinea Ecuatorial, todos debemos de tener 10 años para poder solicitar la nacionalidad, salvo si te casas con una persona, es por reagrupación familiar o es de régimen comunitario. Pero tenemos que pasar como 10 años. Al no tener nacionalidad también te bloquea para poder acceder a algunas cosas. Con el tema del examen ahora que también han puesto, hay personas analfabetas que no pueden leer los libros que han puesto para poder pasar al examen de test de nacionalidad. Yo creo que ahí el gobierno debe de recapacitar, corregir un poco los errores que hemos tenido hasta ahora, que hace que las personas inmigrantes nos sentimos anuladas. Yo creo que no voy a coger mucho tiempo porque mi compañera de Asia todavía no he hablado. Me voy a limitar aquí. Yo solamente lo que pido que es que la convivencia se tiene que fomentar desde una base sólida. La sociedad civil debemos de depositar nuestro grano de arena para que esa convivencia sea pacífica y digna. No debemos de dejarnos por todo lo que se pasa, todo lo que se oye, que los inmigrantes son delincuentes, quitamos el trabajo. No, hay que cambiar. Ese cambio de narrativa es muy importante para que la convivencia sea digna y real. Gracias. Bueno, hola, buenos días. Me doy la palabra a mí misma, ¿no? Me ha autorizado el técnico por los problemas de micro. Nicole, es una pena que tengas que recortar tu tiempo. Bueno, no recortar, pero dejar de hablar porque realmente era muy, muy interesante. Bueno, yo muy rápidamente me presento. Soy de Casa Asia, trabajo en Casa Asia desde 2003. Antes he vivido, bueno, soy de nacionalidad francesa, pero llevo tiempo aquí también, pero soy europea, blanca. Y nada, para mí es muy interesante y muy importante estar aquí también porque siento un poco mi situación. No me hubiera gustado poder ayudar a que se invitara una persona de origen asiático, pero bueno, voy a hablar. También es importante que estén instituciones públicas dialogando y escuchando y también, bueno, en este tipo de debate que veo que no hay otra institución también y yo creo que es muy importante para poder transformar las cosas, poder escucharse realmente y espero que esta grabación después se podrá compartir entre también instituciones. Casa Asia es una institución pública creada en el 2001 cuyo objetivo es dar a conocer la cultura, la sociedad asiática en España. Tenemos sede en Barcelona y un centro en Madrid. El objetivo inicial era organizar actividades de intercambio y encuentro entre personas asiáticas y españolas de la sociedad civil, como crear plataformas, etcétera, y también dar a conocer la cultura. Hace unos años hemos creado, y fui yo como responsable de este programa desde el principio, un programa que se llama ahora Diversidad e Interculturalidad. Entonces, la idea es trabajar con personas de las diásporas asiáticas, crear espacios de visibilización, trabajar juntos, es lo que estamos intentando hacer. Ahora, bueno, con toda la transformación un poquito positiva, poco a poco, que se está haciendo, la idea también es crear programas conjuntamente o también dar paso a que personas asiáticas también, poder apoyar la creación de estos programas, que las instituciones públicas, y las instituciones y entidades que trabajan la interculturalidad no inventen actividades para las personas diásporas, pero que se detecten necesidades y sobre todo lugares de encuentro, no solo de diálogo, pero también de colaboración y de creación de programas, etcétera, juntos.
Bueno, yo viví unos años en China. Nuestro trabajo se dirige a toda la población española, toda. El programa que llevo, obviamente, se dirige también, bueno, o intentando promover la participación y la colaboración de personas de las diásporas asiáticas. Entonces, es otra realidad que no hemos comentado hoy, que nos ha comentado hoy. Hay puntos en común, bueno, con todas esas intervenciones, el tema de los MENAs, etcétera, y también el tema del idioma que Nicole mencionaba, porque en el caso asiático es realmente también la primera barrera. En el caso asiático, con idiomas como el urdu, el chino, el japonés, el afgano, bueno, etcétera, es realmente muy complicado. Quería decir que mi corta intervención quiero hacerla con mucha humildad, porque, bueno, como ya he dicho, me hubiera gustado invitar o también a una persona asiática, una mujer, porque es el tema en el cual queremos enfocarnos. Quería mencionar algo primero sobre lo que dijo Luciano. Bueno, que como ha dicho, hemos puesto la responsabilidad de la inclusión en la población gitana. En el caso asiático es un poco lo mismo también. Los chinos, por ejemplo, en el caso de chinos, los chinos no se integran o no se quieren integrar, pero yo escuché de viva voz claramente a una persona china un día que me dijo: es que nosotros nos queremos integrar, es que no sé dónde hay un paso de la escucha o de la comunicación o de la posibilidad de compartir su voz. No, la sociedad y las instituciones no hemos sido capaces de crear estos espacios. Bueno, se dice la población china no se integra, pero también crean asociaciones, también colaboran en fiestas de barrio, también crean programas para ayudar a otros jóvenes asiáticos, en este caso de origen asiático, en los colegios. En el momento de la pandemia han puesto en marcha muchos programas de ayuda y de solidaridad con mascarillas y, bueno, para toda la sociedad civil. Cada vez que llamamos a una asociación asiática, bueno, en este caso, están siempre dispuestos a colaborar, poniendo todos los medios que puedan. Los esfuerzos, el problema quizás es que no están suficientemente visibilizados y siempre se visibilizan en una área, en una plataforma que se dedica solo al tema migratorio, etcétera. Cuando ya se ha comentado hoy, la transversalidad hoy en día tendría que ser una de las prioridades absolutas. Por ejemplo, bueno, no siempre que las radios no solo llamen a alguien para hablar de temas relacionados con su trayectoria migratoria, etcétera, pero que se llame para comentar la vuelta al cole o temas de derecho, temas culturales también, o artistas, etcétera. Bueno, en el caso chino, los jóvenes también han montado asociaciones para trabajar con el ámbito escolar. Yo conozco más la situación en Barcelona, pero creo que, bueno, se pueden hacer paralelismos y sí, seguramente hay. Como habéis dicho, la responsabilidad es de toda la sociedad. La integración no es de una dirección. Yo siempre he pensado los últimos años, después de estos años de experiencia que tengo, humildemente, que el problema también es que no sabemos, o no estamos todavía, no sabemos todavía construir una identidad compartida. Es decir, cuando alguien dice soy español, o soy europeo, soy barcelonés, tendríamos, bueno, que construir esta identidad totalmente compartida y conjunta, también teniendo varias entidades, porque yo creo en este análisis. Y bueno, sería muy importante pensar que ser
madrileño, por ejemplo, es ser ciudadano de una persona que convive en la ciudad de Madrid, que es con personas de culturas realmente diversas, y todo esto enriquece la sociedad, la transforma y la enriquece. Y es visibilizar este aspecto positivo y después normalizarlo. Por ejemplo, también hay este tema del racismo estructural, etc. Efectivamente, a veces se escuchan discursos o se ven proyectos o programas que quieren, bueno, por ejemplo, en el caso de Barcelona, se ha hecho una campaña para facilitar para abrir una convocatoria de empleos públicos a personas de origen diverso, de las diásporas asiáticas, etc. Entonces, se ha dado más puntos a idiomas como el urdu, el chino, entre otros, el árabe, etc. Pero bueno, esto está bien, pero en la realidad muchas personas que han llegado aquí, sobre todo de países más lejanos como Asia, etc., no hay el problema del reconocimiento de los diplomas, que es muy importante, porque viene alguien ya con diplomas como enfermera o maestro de colegio o otros con formación validada en su país, y llegan aquí y no está reconocida, o es un camino, un calvario para hacerla reconocer. Son muchos años, etc. Entonces el tiempo pasa y nada, el drama cotidiano ahí se instala. Bueno, todo esto igual. Participé hace poco en unas jornadas de integración, de éxito social e inclusión del estudiante chino en las universidades. Bueno, si queremos realmente inclusión social, hay que permitirles de poder trabajar y no tienen el permiso para trabajar. Entonces, parece que hay voluntad en ciertos ámbitos de cambiar las cosas, pero hay barreras administrativas que se han consolidado y que son difíciles de cambiar. Entonces, por eso es muy importante que exista este diálogo entre instituciones públicas, personas que dirigen, ¿no?, estas leyes, etc. Bueno, el caso de los estudiantes, entonces al final vienen 1 año, 2 años para hacer un máster o estudiar y no pueden trabajar, entonces la inclusión real es muy complicada. Hemos hablado de la responsabilidad de los medios de comunicación. En el caso asiático también es muy claro. Toda esta denominación, ¿no?, cuando pasa algo negativo, de dar la nacionalidad de las personas. En el caso de los MENAs también. Yo creo que pasa por la formación y algo de conciencia ética. Voy a compartir en el chat, no sé compartirlo en el otro, un link de YouTube, que no sé si el técnico puede compartirlo ahora, pero os recomiendo realmente verlo. Es un debate que hemos organizado con de origen chino descendientes, Paloma Chen y Susana Ye, y realmente también tocan temas de feminismo y de medios de comunicación, representación de la diversidad en los medios de comunicación. Es muy interesante, os lo recomiendo. Lo he compartido en el chat, espero que todo el mundo puede tenerlo porque no puedo copiarlo ahí. Entonces, ¿qué más? Sí, en el caso de los adolescentes, que otra compañera aquí ha comentado, en el caso asiático es lo mismo, tienen la barrera del idioma. Es muy difícil primero el cambio que tienen al llegar aquí, otras culturas, otro idioma. En España es un caso también complejo, porque hay varios idiomas estatales. En el caso de Cataluña, bueno, no solo es el castellano, pero también el catalán. Y también, bueno, son a veces culturas muy diferentes.
también quería, bueno, sí, bueno, Nicole, ya lo he apuntado aquí, Nicole mencionaba que la primera barrera era el idioma, y esto a veces en el caso de África yo creo que es lo mismo. Una mujer pakistaní también puede llegar a hablar 4 idiomas mínimo. Una mujer china mínimo 2 o 3 mínimo. Bueno, que son personas que dominan muchos idiomas y, bueno, irónicamente al llegar aquí, pero bueno, es normal, pero esto sería el primer esfuerzo a hacer. Después, sin conocer el idioma, no pueden acceder, bueno, a hablar en los colegios con la administración, con los profesores, etc. Entonces, se trata, como dijo Nicole, de abrir la puerta, que la sociedad abre la puerta. Primero, bueno, los papeles, el idioma, formación o reconocimiento de lo que se ha estudiado antes, y después fomentar la participación y visibilizar visibilizar y también promover toma de decisiones conjuntamente, etcétera. Ser reconocido como ciudadano, ¿no? O ciudadana. Bueno, he apuntado, bueno, entonces más allá de la acogida administrativa, tenemos este tema de la inclusión que sirve para transformar la sociedad, más a la diferencia de la integración. He querido reflexionar un poco sobre esto. Entonces, la inclusión sería, partiría del reconocimiento de diversidad y de su riqueza para poder transformar la sociedad. Entonces, si la sociedad en su conjunto se transforma, yo también me voy a transformar. Entonces es un enriquecimiento, y en este momento en el cual todo el mundo está conectado es una riqueza tener a jóvenes que van a hablar varios idiomas asiáticos también, y que van a salir de formaciones ahora en breve. Y van a ser puentes muy, muy importantes también para los países de origen de las familias, etc. Entonces, bueno, como he dicho, la inclusión no es como preparar actividades para que se fomente la participación de las personas de origen asiático, por ejemplo, pero sería identificar con ellas programas para... Tengo que parar, creo. Entonces voy a darme prisa. Quería también destacar el papel de los mediadores, como no solo como apoyo en los problemas administrativos de salud, etcétera, o con los colegios, pero también como puentes, porque se han realizado hace poco varias entrevistas y artículos en la prensa generalista con personas muy interesantes. Se busca mostrar otro tipo de perfil para mostrar esta diversidad, ejemplos de éxito, referentes, etcétera. ¿Qué más? Voy a acabar porque es muy importante tener algo de debate. Entonces, romper esta dicotomía de nosotros, ellos, y buscar este espacio realmente para construir la sociedad juntos. Aquí yo quería también destacar que en el tema de las mujeres, que hay asociaciones de mujeres asiáticas muy potentes. Hay aquí en Barcelona la Asociación de Mujeres de Bangladeshi, de Nepal, de Filipinas, que son las primeras en emigrar en el núcleo familiar, etcétera, en llegar aquí. Tenía unas cifras también para mostrar la diversidad y la complejidad de esta diáspora asiática, porque, por ejemplo, en el caso pakistaní es una población mayormente masculina, y en el caso filipino mayormente filipina. En el caso chino, por ejemplo, es más o menos igual. Bueno, y que en Asia es peculiarmente la mayor proporción de la migración es femenino, es con 58%. Solo no voy a leer, quería leer un poema de Paloma Chen, que es una joven, porque también están los jóvenes que están llegando. En Barcelona han hecho hace poco un festival, han organizado ellos todos solos. Es un festival de las diásporas asiáticas de artes escénicas muy potente en el CCCB. Entonces es también que las instituciones empiezan a crear espacios para dejar toda libertad también para hablar. Y entonces os recomiendo buscarla en internet. Se llama Paloma Chen, C-H-E-N. Bueno, ella dice: mi poesía habla de racismo, de cultura, de no tener una identidad.
había sacado 2, pero bueno, ya los buscaréis. Gracias. No sé si Gloria o si el técnico quiere dar paso al debate o queréis que lea mi poema. No sé si ¿Alguien está moderando? Gloria, prueba a hablar tú, a ver. ¿Me oye a mí mejor? ¿No se me oye? ¿Se me oye hablar a mí ahora? ¿Se me oye? Ah, bueno, pues esto es la ley de Murphy, ¿no? De repente las cosas no funcionan bien. Tenemos muy poco tiempo, pero sí es cierto que ha habido una pregunta que me gustaría que, si no todos, pero como vamos muy mal de tiempo, se pueda responder, ¿no? Que es una pregunta que nos han dicho de que recientemente el discurso del odio está bastante ampliado en la sociedad y si esto ha provocado que hayáis tenido que cambiar vuestros propios programas. No sé si, pero brevemente porque nos quedan pues, casi 5 minutos solamente. Vale, yo voy a contestar a lo mejor rápidamente. El discurso de odio yo creo que siempre ha existido. Ahora sí que se ha incrementado porque hay partidos en el gobierno pues que no tiene miedo a poder decirlo públicamente. Evidentemente, frente a esa situación hemos tenido que cambiar algunas cosas, porque es un discurso de odio y lleva también a que esas personas inmigrantes se encuentran inseguras en la calle. Por lo tanto, hay que buscar un poco fórmulas de poder hablar con ellas de cómo debe de actuar si pasa una cosa así. Pero desgraciadamente la mayoría no tiene papeles, aunque pase así, tiene miedo a denunciar. Pero sí que cambiar ciertas cosas dentro de las entidades por el discurso de odio que se ha incrementado, sí que desde Caribú por lo menos hemos cambiado ciertas cosas. Hola. Hola, Nadie Luciano. habla, entonces yo solo... Es que, Nadie habla, entonces yo solo... Luciano, yo creo que se te está oyendo, Luciano. Yo No se te oyen. No sé. Victoria, ¿puedes responder tú brevemente, por favor? ¿Vale? Gracias. Bueno, a ver, decir que están presentes y como legitimizados los discursos de odio precisamente en los medios de comunicación. Y sí que tenemos que activar el empoderamiento, el acompañamiento desde la infancia, adolescencia y juventud que sufren estos señalamientos públicos. Los reforzamos, damos información sobre todos los medios que pueden utilizar para la denuncia o para protegerlos, básicamente desde la protección. En estos días había un programa de UNICEF, chiquitito, una anécdota, donde fue invitado uno de nuestros jóvenes adolescentes y él preguntó, les pusieron un vídeo en donde solamente habían personas blancas, muy europeas, con rasgos muy europeos, y él preguntaba que por qué no habían personas de otros colores o latinoamericanos, y inmediatamente fue invitado a la grabación de unos vídeos inclusivos. Invitaron a varios de nuestros adolescentes gracias a la pregunta que este menor hizo, porque ellos mismos se cuestionan, porque en la tele, en los anuncios, cuando ponen una persona de otro color es tímidamente, muy tímidamente. Pues esto lo tenemos que mostrar, la biodiversidad. Nosotros tenemos un lema que dice el mismo sol, el mismo son. El son es la música conectora, la música que nos une, y el sol
que ilumina pues todo este globo terráqueo. Entonces los discursos de xenofobia y de odio hay que combatirlos con la rumorología, que hemos utilizado también este método para lanzar rumores de que todos somos iguales, la riqueza de la biodiversidad, de la multiculturalidad, de la interculturalidad. Hay que ir lanzándolos también, y lo hacemos desde todos los programas que podamos realizar. Muy bien. Gael, ¿tienes algo que quieras comentar a esto? Sí, un segundo, solo que nosotros, bueno, en Casalla formamos parte de la red antirrumores y estereotipos impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, pero llevada por todas las entidades asociaciones que son miembros, y obviamente es un tema prioritario de trabajo. De hecho, hemos organizado varias sesiones de formación sobre el tema del odio en los medios de comunicación, alguna con alguna de estas dos periodistas que hablan en el vídeo que os pasé. Nada, bueno, sí, es un tema prioritario. Hemos hecho algunas acciones para intentar trabajar en ello, pero en la red antirrumores hemos intentado tener más diversidad en la participación entre los miembros, pero es verdad que entre asociaciones asiáticas se ha visto incrementar la participación en proyectos puntuales, pero no como miembro fijo. No sé. Vale, bueno, ya está. Luciano, tendrías que de abajo darle para poder al botoncito, a ver si puedes hablar. Nada, no se te oye. Qué pena. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un debate interesante. Distintos países, distintas culturas. Es una pequeña representación y me ha gustado muchísimo escucharos, hablar de todo lo que habéis comentado, y ojalá podamos volver a encontrarnos en algún otro tema de estos y poder avanzar. Pues muchísimas gracias a todos y un saludo y bueno, pues hasta luego, un saludo. Muchas gracias. Chao, Hasta luego. Chao.